Chavarriaga del CIAT, quien tiene a su cargo el tema edición genética en Colombia y en el mundo. Vamos a hacer también las preguntas para él al final, vamos a dejar un espacio de 10 minutos para que le puedan preguntar porque el doctor Chavarriaga tiene que viajar urgentemente. Les cuento que el doctor Chavarriaga es un biólogo genetista colombiano con 36 años de experiencia en investigación en biotecnología vegetal aplicada al mejoramiento de cultivos tropicales como yuca, arroz, frijol y cacao. Su carrera como científico se inició en el año 86 en el CIAT y actualmente es el líder de la plataforma de edición de genes en esa institución. Como investigador de la Alianza Bioversity Internacional y el CIAT, el doctor Chavarriaga ha colaborado con un sinnúmero de instituciones locales, regionales e internacionales en capacitación, comunicación, transferencia de agrobiotecnología y cooperación científica para el uso de los organismos derivados de la biotecnología en el mejoramiento de cultivos tropicales. También ejerció como profesor hora cátedra en el Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali en la asignatura de Biología Molecular. En su palmarés de producción intelectual cuenta con varias publicaciones en revistas científicas indexadas, capítulos de libros y un sinnúmero de conferencias y seminarios que ha dictado a lo largo de Latinoamérica y el mundo. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho, primeramente al ICA por la invitación. Es un honor, un gusto estar con ustedes acá hoy. Compartir el conocimiento es nuestro deber como educador y como científico. Mi labor hoy es darles a entender lo que hacemos en términos de edición de genomas en el CIAT, que hoy se conoce como la Alianza Bioversity Internacional y CIAT. Bueno, pasamos de una vez. Soy biólogo por educación de la Universidad del Valle y soy doctorado también de la Universidad del Valle, también en biología. Entonces, acá, ¿a dónde apuntamos? Tin, tin. No. Hay que tomar la vida suave, muchachos y muchachas. Yo creo que el otro, doctora, qué pena. Ella muy amablemente nos quiso, está apagado. No, porque tiene el láser prendido. Bueno, el trabajo que se hace aquí, que les voy a mostrar, son en varios cultivos. Trabajamos con arroz, trabajamos con cacao, con yuca y últimamente, muy recientemente, con pastos tropicales en varios frentes, siempre pensando en dos cosas: cómo mitigar cambio climático especialmente, sin olvidarse de que lo que se haga tiene que ser siempre rendidor, sin olvidarse de una característica importante para los cultivadores, que es el rendimiento. Entonces, nosotros iniciamos en el laboratorio hace más o menos 2010, ya 13, 14 años. Tenemos un laboratorio dedicado exclusivamente, gracias, a la edición de genes en el centro. Entonces, miremos acá. Pero como lo mostró Alberto muy rápidamente, es importante definir quién es quién en mejoramiento genético. Lo que nosotros hacemos es apoyar al mejoramiento genético de modo que sea más expedito, acelerarlo, sea más preciso también. Entonces, ustedes saben qué es mejorar genéticamente, no tengo que hacer esa aclaración, casi todos sabemos de mejoramiento, cómo se hace. También sabemos que se puede hacer mejoramiento a través de transgénesis, también lo explicó Alberto en su anterior presentación, y comentó un poco también sobre el mejoramiento a través de edición de genomas. En este caso, no necesariamente el mejoramiento a través de edición de genomas tiene que terminar con un transgénico. No tengo nada en contra de los transgénicos, los como, los quiero mucho, pero en la parte de edición es ideal que el producto final no termine con un transgen, porque entonces se convierte en un transgénico y evidentemente tiene una regulación diferente, mucho más pesada, diría yo. Perdón. Es importante recordar que la parte de edición de genomas, como se conoce hoy,
está basada en la naturaleza. Es el mecanismo realmente por el cual las bacterias se defienden de sus atacantes, que son los más comunes, son los fagos. Vimos una presentación ayer muy interesante, muy bonita sobre fagos, bacterias, emocionante. Bueno, las bacterias aprendieron a defenderse de los fagos, ellas, por decir algo, se vacunan, las vacunas son buenas, sirven, las bacterias saben eso y se vacunan, perdón, yo no dije eso, señor. Bueno, se vacunan y lo que hacen es integrar en su genoma pedacitos de los fagos que las han estado atacando por vida y las heredan a sus progenies. Y en el sistema CRISPR-Cas, que es lo que hoy conocemos, ellas son capaces de montar toda una defensa tremenda contra virus invasores y lo que hacen es precisamente silenciar, destruir el genoma de los virus que llegan. Entonces es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de inmune en bacterias. Arqueas, muchas arqueas la tienen y algunas bacterias también ya se conoce que lo tienen. La historia es larga de cómo se desarrolló edición de genomas, es desde más o menos 1993 cuando este señor Francisco Mojica descubrió ese tipo de secuencias en bacterias y a partir de ahí pues ha habido mucho investigación, ¿sí? Desde el 2007, 2010, pasando por Emmanuel Charpentier y se me olvidó Jennifer Doudna, quienes realmente mostraron que eso se podía adaptar para hacer lo que hoy conocemos como edición de genes. Más adelante fueron ganadoras de premio Nobel, aquí no, esta no es la fecha correcta, fue en el 2020, creo, hace un par de años ya, las ganadoras del premio Nobel por haber descifrado cómo funcionaba esto. Por su parte, Feng Shang hizo todo para mostrar que se podía utilizar también en humanos. Ellas trabajaron mucho con microorganismos y plantas y él lo hizo en humanos. En síntesis, con un dibujito que trato de que sea lo más claro posible, lo que se usa realmente es una proteína, en este caso se llama Cas9, pero hay muchas versiones distintas de editores, de proteínas editoras, ¿sí? Nosotros usamos esta porque es la más antigua, la más conocida, sobre la que más se trabajó, pero hay nuevas versiones. Y esa proteína es realmente una enzima que digiere el ADN o el ARN, pero está guiada por un RNA, y ese RNA hoy se conoce como el RNA guía, que le dice a la proteína dónde ir a cortar específicamente en un sitio. Ese sitio está definido por más o menos 20 pares de bases. Entonces hoy en día uno puede construir múltiples RNAs guías para hacer múltiples cambios precisos en un sitio del genoma. Ahí está la precisión. Y esos cambios, en muchos casos, créanme, son mutaciones sencillas, simples, que están en la naturaleza, pero que uno quiere reproducir en las plantas, en los cultivos, en las variedades más usadas, por ejemplo. Entonces, cuando se hace el corte, las células, todas tienen que reparar el corte. Las células no viven con su ADN cortado, no pueden. Entonces lo reparan y cuando lo reparan, hacen estos cambios, que yo llamo mutaciones, cambios, inserciones de lesiones, aquí se ve, y lo hacen de otra manera si uno le ofrece también un templado. Todo esto los estamos utilizando hoy, como les dije, enfocando cambio climático, es importante. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en cómo hacer más eficiente el secuestro de carbono en algunas plantas, en algunos cultivos. Estamos bajando emisiones de metano. El metano es un gas que producen las vacas, pero que no lo tiran por detrás, sino por delante, lo eruptan. Y tolerancia a sequía, a calor, a frío, resistencias a plagas y patógenos, alimentos más sanos y calidad y rendimiento. No se olviden, esto es vital. Si eso no pasa en edición de genes, no hay nada. Eso tiene que mantenerse. Los métodos para hacer la edición de genomas libre de transgenes son cada vez más populares. No son sencillos, son difíciles, ¿sí? Requiere en muchos casos trabajar, en este caso con células únicas que se llaman protoplastos para introducir, digamos, el mecanismo de proteínas y RNA, no DNA, de modo que uno pueda generar una planta. De modo que yo aprovecho y tomo agua. No, ya no. Bueno, entonces,
Una planta, producir una planta que haya sido editada pero no contenga nada de ADN. Ese método es el método en inglés DNA free o transgene free edición de genomas. Tenemos que desarrollarlo sobre todo para cultivos clonales tipo yuca, cacao, caña, etc. Por ahora lo estamos haciendo así. Bueno, el marco regulatorio, Alberto tocó un poquito, esto es, digamos, que el estatus mundial de la regulación, digamos, en términos de edición de genomas. Los países más claros tienen la tendencia a tener menos restricciones en cuanto a la aceptación. Los países más oscuros son los países en los cuales aún hay, digamos, más restricciones en cuanto a su aceptación, e incluso en Europa algunos editados genéticamente que no son transgénicos son clasificados como tales. Independientemente de la lógica, esa es la regulación. La legislación en Colombia ya la mencionaron, seguimos adelante. ¿Cuáles son las aplicaciones a nivel mundial? Porque esta presentación decía que era en el mundo y en Colombia. Hay muchas, y no solamente en plantas. Muchas experimentales, varias de ellas de hecho son experimentales, muchas dirigidas a la salud humana y animal en general, y esas son tal vez las que tienen mayor impacto, y es tal vez lo que puede matizar un poco, digamos, la percepción de los editados genéticamente entre el público en general, porque podrán sentir que tendrán un impacto en su salud directamente. De hecho, en el Reino Unido la semana pasada aprobaron un método para edición de genoma para se me olvidó qué exactamente era, pero tenía que ver con reparar algo en humanos. Está aprobado, quiere decir que se puede usar ya, que es una medicina, y eso es donde realmente la edición de genomas tiene un campo gigante. Bueno, en términos de plantas, aquí está un resumen. Hablamos de muchas resistencias a enfermedades, virus, bacterias, hongos, todas estas son las especies en las cuales se está haciendo, algunas son comerciales, la mayoría todavía no. Tolerancias a estreses bióticos y abióticos. Lo interesante es que si ustedes ven, arroz está en todas partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque arroz es el primer alimento mundial, de consumo mundial. Segundo, porque hay mucha información de la genética del arroz, bastantes, hay más de 3.000 genomas, creo, secuenciados de arroz, y ese es un requisito para hacer edición de genomas. Edición de genomas no se hace en el garaje de su casa, no señor, eso es pura, lo que nombraban esta mañana, eso no se hace allá, hay que tener una infraestructura, no es suficiente saber hacerlo, tienes que tener una estructura, ¿sí? Se hace en las universidades, en los laboratorios, y pues no es tan barato como quieren hacer creer que es. En otros términos, en términos de calidad, micronutrientes, macronutrientes, etcétera, cambios, por ejemplo, ¿dónde está proteínas? Aquí está proteínas, aceites, almidones, etcétera. Hay muchos ejemplos, y si uno se mete en las bases de datos, va a encontrar bastantes más. No se mencionan algunos de los esfuerzos aquí que están haciendo compañías en Colombia, Cenicaña, creo que Cenicafé ha hecho algunos esfuerzos, he hablado con gente de Cenipalma que quiere empezar a hacer cosas en edición de genomas, como verán son cultivos complicados, palma, pero bueno, hay que intentar porque hay soluciones que se pueden lograr a través de estos sistemas, depende de lo que quieran hacer exactamente. Un ejemplo bonito que también mencionaron esta mañana es Uchuva. Este ejemplo me gusta mucho porque lo que está mostrando es que con edición de genoma uno puede abreviar el paso, lo que ha tomado tal vez miles de años, en un solo paso, convertir una planta que tiene este tipo de características que son más asilvestradas, menos, digamos, propicias para cultivo, para mecanización, por ejemplo, a este tipo de planta. Y lo han logrado haciendo la edición de 2 o 3 genes en los cuales se reduce el tamaño, el tipo de crecimiento, se aumenta el número de frutos y se aumenta el tamaño de los frutos también. Entonces, con eso lo que se está diciendo es que uno puede
cambiar un poco la estructura de algunos cultivos que puedan ser muy complicados y que demanden mucho en campo para poder cultivarlos. Ese es el caso de Uchuva. En el Japón hay tres, digamos, ya variedades comerciales editados genéticamente que no son considerados transgénicos, son el maíz con alto contenido de almidón, están los hongos o champiñones que no se negrean y está el tomate que ayuda a regular la presión arterial. Estos dos creo que son en Japón, este creo que es en los Estados Unidos que está ya liberado como variedades comerciales. ¿Qué estamos haciendo en CIAT, en la alianza, en CIAT? Nosotros, como les dije, estamos enfocados en ayudar a mitigar cambio climático, ¿sí? Y en este esfuerzo no estamos solos, nos apoya la fundación de Jeff Bezos, se llama Bezos Earth Fund, y la fundación Gates. Ambos están donando dinero no solo para edición de genomas, de hecho, la menor cantidad me tocó a mí, pero el resto le tocó, y eso está bien, todo lo que tiene que ver con mejoramiento convencional, ¿sí? Porque por ahí también hay que explorar. Entonces, lo que hacemos es trabajar, por ejemplo, con arroz secano e inundable y con pasturas tropicales, ¿sí? En este caso, braquiarias que hoy se llaman urocloas, creo que se llaman así, urocloa humidícola específicamente. Y hemos seleccionado una serie de genes en los cuales podemos hacer mutaciones simples, sencillas, que son inserciones o deleciones para conferir características pero muy interesantes. Por ejemplo, esta que está aquí de eficiencia fotosintética, que pensamos que puede ayudar a hacer que la planta de arroz, en este caso, sea más eficiente en términos de captura de carbono y fotosíntesis, pero a la vez combinarlo, por ejemplo, con aumentar la profundidad de la raíz en el arroz, de modo que lo que se captura, se transloque, se quede, porque ese es el secreto, ¿no? No se debe reincorporar, debe quedarse en el suelo y debe quedarse profundo. De esa manera uno hace eficiente la captura, el secuestro de carbono. Y bueno, hay muchas otras interesantes. En los pastos tropicales estamos tratando de incrementar la capacidad que ya tienen, de hecho, de producir compuestos antimetanogénicos, de modo que reduzcan el metano que produce el ganado cuando lo come y lo eructa por fermentación entérica. Entonces, estamos explorando a ver si eso es verdad que lo podemos lograr. Importante es que esas mutaciones no me las inventé, no están traídas pues de los cabellos, son cosas que están en el germoplasma. Y lo bonito de la edición de genomas es que nos permite mirar qué hay y si las mutaciones son simples, pues aplicarlas directamente en el cultivo. Hemos validado muchos genes en arroz, por ejemplo, la resistencia al virus de la hoja blanca con un gen que se llama AGO4, lo mutamos y ese gen era responsable, se suponía que era responsable de la resistencia, y cuando lo mutamos, aquí se ven las mutaciones por el cambio del tamaño de la banda, cuando pierden nucleótidos, por ejemplo, y el control, que fue el que mutamos, cuando lo exponemos al virus, el porcentaje de virulencia en un control no editado es del 3%, muy bajito. Si hacemos esa mutación, la resistencia se pierde, lo que quiere decir que uno comprueba rápidamente que ese gen sí es, y que ese gen es el que hay que escoger para el mejoramiento. Lo mismo para otras cosas como esterilidad masculina y para producir arroz waxy en una variedad colombiana que creemos que puede ser de utilidad para, por ejemplo, producir arroz tipo para sushi o para productos que alimentan para los bebés, las compotas, ¿sí? Se usa mucho arroz con alto contenido de amilopectina. Bueno, más genes de interés, en este caso genes para los cuales pensamos que ayudan al rendimiento. Uno tiene siempre por educación, yo me eduqué en la maestría en los Estados Unidos en la Universidad de Georgia con caracteres cuantitativos y siempre los caracteres cuantitativos uno creía que eran pues multigénicos. Y sí, son multigénicos, lo que pasa es que hay genes que contribuyen más y dentro de esos genes para el arroz hay muchos que contribuyen a que el grano sea o más grande, o más ancho, o más largo, o más pesado.
y son genes únicos. Lo que estamos haciendo es tratando de ir a hacer las mutaciones que se necesitan para lograr que esos arroces sean mucho más rendidores. Así, hemos obtenido, eso nuevamente son cosas que están probadas en literatura de hace más de 10 años, esto es 2005, no, pues ya, casi 20 va a cumplir ese paper, esa publicación, en la cual se mostraba que una sola mutación de un gen en el arroz podía triplicar o duplicar el rendimiento en términos de números de granos. Eso se hizo hace ya bastante. Y más información de lo mismo, entonces nosotros decidimos que por qué no hacerlo con variedades colombianas, y escogimos la variedad Llanura 11, que fue desarrollada en ese entonces por lo que se llamaba Corpoica con el CIAT, es una variedad para los llanos orientales. Aquí están todas sus características, no necesito leerlas, pero importante es que está adaptada a suelos ácidos, es bastante tolerante a piricularia, entre otras. Entonces lo que hicimos fue hacerle la mutación y eso fue lo que logramos. Cogimos la variedad, le mutamos el gen aquí, quitamos 2 pares de bases solamente y casi que duplicamos o triplicamos el rendimiento en términos de número de granos llenos. Los datos no son del laboratorio, del invernadero, los datos son de campo. Aquí están, esta es la mejor línea que se ha mantenido más o menos estable en términos de rendimiento, número de panículas, número de granos llenos. También hay un problemita con número de granos vacíos, porque claro, estoy pidiéndole a una planta que tiene un genoma específico, le estoy cambiando un gen, le estoy diciendo triplíqueme el número de granos, lo hace, pero ella se queda corta en el llenado. Entonces, estamos tratando de resolver ese otro problema mediante la eficiencia fotosintética, por ejemplo. Entonces, son los datos de campo. Esperamos enviar esta solicitud el próximo año al ICA para que nos diga si esa planta la consideran transgénica o no, o convencional. Recientemente también hemos estado trabajando con un grupo grande en arroz, en resistencia a Santomonas. Aquí está la primera reunión que tuvimos del grupo, está representantes del IRD en Francia, Universidad de Missouri en los Estados Unidos, la Fundación Gates es la que patrocina, la Universidad de Florida, IRRI y ese nombre, el Heinrich Heine University de Düsseldorf. Ellos son con los que colaboramos y con ellos desarrollaron arroces que son editados genéticamente no transgénicos y que son resistentes a Santomonas. Santomonas es una bacteria tremenda, ella es capaz de censar, digamos, la sacarosa que produce la célula, entonces ella llega a las células susceptibles y se pega a las células, introduce unos efectores que van y buscan un promotor específico del gen que produce azúcares para que produzca más azúcares. Entonces las sensibles son bacterias que tienen genes de susceptibilidad que la bacteria reconoce en el promotor. Lo que se hizo fue edición de genoma para interrumpir de alguna manera ese promotor y evitar que la bacteria reconociera a la célula. Efectivamente, se produjeron muchísimas líneas, ustedes ven aquí una suerte grande de mutaciones por acá, en toda parte, en la zona del promotor, así que terminaron con plantas que son, ya no son resistentes, ya no son susceptibles y se convirtieron aquí en plantas resistentes, por ejemplo esta línea, esta otra y esta otra. Se mide pues con las pruebas convencionales que hacen los fitopatólogos en invernaderos y en campo. Esas plantas están en Colombia, esas plantas las sembramos por varios ciclos en el CIAT para medir, digamos, la respuesta de la planta en ausencia del patógeno, porque en Colombia no hay Santomonas para arroz aún. En América creo que no existe todavía el patógeno, pero los patógenos vuelan, llegará algún día tal vez, ojalá que no. Entonces esta es una fuente realmente de genes de resistencia que tenemos. Su comportamiento en campo es bastante normal, hay unas líneas mejores que otras y ha sido declarada por el ICA como arroces convencionales, no transgénicos. Es el primero tal vez que se declara como tal en el sur del mundo, más allá de China. En términos de salud, trabajamos con cacao y con arroz y estamos tratando de mitigar la absorción de cadmio y arsénico. En cacao, cadmio específicamente, y en arroz ambos, cadmio y arsénico.
Hoy sabemos que es un problema de la agricultura la cantidad de metales pesados que estamos incorporando en la alimentación humana y animal. Entonces, lo que hacemos es, obviamente otra vez Arroz es el modelo, Arroz nos dice cuáles genes están involucrados en la absorción a través de las raíces, la translocación y luego la acumulación en los granos, que es donde el arroz y el cacao acumulan la mayoría del cadmio, y en las hojas también, debo decirlo. Entonces, de ahí escogimos algunos genes candidatos que están probados en arroz, lo mismo algunos genes para arsénico. Esto es como, trabajamos en paralelo con arroz. Recuerden, arroz es un modelo que nos sirve a nosotros para hacer el trabajo rápido y tener respuestas muy rápidas en in vitro, invernadero y campo. Esta me la voy a saltar, tal vez me devuelvo, no sé por qué estaba acá. Entonces en arroz, bueno, entonces, perdón, no, me devuelvo así. Ahí. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo y ya les mostré, hoy tenemos plantas editadas genéticamente para ambos cultivos que estamos probando en sistemas de hidroponía para la absorción de cadmio y o arsénico. Por lo pronto, estas son plantas editadas, son cultivares, son variedades que están, por ejemplo, estas de arroz, son variedades biofortificadas que fueron diseñadas, que fueron mejoradas, por ejemplo, para países como Bangladesh, donde el problema del cadmio es severo. Seguimos acá. En términos de efectos de gases de invernadero, no necesito decir que agricultura es uno de los culpables, por decirlo menos, de la emisión de gases, CO2, etcétera, metano, etcétera, y nosotros estamos enfocándonos de nuevo en ese aspecto. Con el apoyo de Jeff Bezos, yo ya se los mencioné, hemos escogido los mismos genes que están acá, esos ya los mencioné, para hacer edición de genomas y hacer que el arroz sea no solo un alimento, sea rendidor, sino que también pueda ser un sink de carbono, un capturador de carbono en su parte aérea y en la raíz. Para eso uno necesita establecer todo lo que se llama un pipeline, y es como una fábrica prácticamente de plantas que puedan ser editadas y o transformadas genéticamente. Y eso es lo que hemos desarrollado en estos 10, 12 años de trabajo. Tenemos la capacidad de hacer edición y transformación en varias líneas de arroz japónico, índico, en líneas mejoradas, en aus y incluso en glabérrima, que es un silvestre del arroz. Con eso uno ya puede darse el lujo de empezar a buscar los genes o empezar a utilizar edición para múltiples características en varias variedades de arroz. Terminando ya casi con cacao. El viernes pasado tuvimos este encuentro que fue el primer taller de informe de resultados del trabajo que nos patrocina el USAID, el USDA, la Compañía Nacional de Chocolates y la Federación Nacional de Cafeteros. El trabajo de cacao es necesario porque pues cacao tiene un problemita, y es que hay una regulación europea que limita las cantidades de cadmio que debe estar presente en el producto terminado o en el grano, si es tal, y esas cantidades están acá. Entre más procesado el cacao, la regulación es más laxa. ¿Por qué? Porque se purifica mucho más el cacao y el cadmio que puede haber ahí pues va saliendo. Entonces, tenemos problema porque en Colombia algunas zonas cacaoteras tienen mucho cadmio y es producto natural, es geogénico, está allí, ha estado allí siempre. Pero también porque la aplicación de todas las cosas que utilizamos para control de insectos o de patógenos, especialmente fungicidas, especialmente fungicidas, no son certificadas y vienen de pronto contaminadas con cadmio, con metales pesados. Entonces el mensaje es, hay que hacer algo para hacer eso, para evitar eso. Mientras tanto nosotros estamos haciendo edición de genomas, escogimos, ya esto no necesito mencionárselos, es solamente mostrarles que el cadmio entra por muchas partes hacia el árbol de cacao. Hemos desarrollado una fábrica, un pipeline para editar cacao a partir de, estos son los estaminodios florales, magnificados muchas veces,
se producen embriones y regeneramos plantas. Y hacemos todo el sistema de hidroponía y multiplicación para probar esas plantas editadas. Escogimos el gen que se parecía más a los de arroz, a este que es el gen que está probado y editado en arroz y que ha mostrado que efectivamente si uno lo apaga, el cadmio deja de subir o se disminuye, por lo menos en la planta. Entonces escogimos un gen muy similar que en términos de familiaridad es el más cercano al arroz. Hay muchos otros genes como esos, es una familia grande en cacao, pero este es el gen principal, el 5, no el 1. El 5 está probado que es el gen que absorbe cadmio. Ese es el gen, esa es la secuencia y nosotros lo que quisimos hacer fue mutar aquí, en esta zona del gen. Finalmente obtuvimos plantas editadas, probamos molecularmente la presencia del gen de selección o la presencia de la Cas9 misma, etcétera. Ese fue parte del plásmido que se usó. Aquí tenemos que usar una transformación genética, por lo tanto ese cacao, esta planta es editada pero es transgénica todavía. La idea es segregar el transgen en la siguiente generación, pero la idea mejor es no hacerlo con transgenes y ahí es donde estamos trabajando. Aquí les muestro sencillamente lo que ocurrió en las ediciones. Esto es secuenciación tipo nanopore de profundidad para demostrar que en la zona donde nosotros queríamos hacer mutación, desafortunadamente el cacao era heterocigoto y entonces uno termina haciendo un cambio alélico. Ustedes ven la proporción de azul y verde acá, cambió en las editadas, miren todo esto. En las no editadas, que son los parentales, se mantiene más o menos 50 y 50. Es diploide, tiene al menos 2 alelos. Entonces, cuando uno hace edición en un heterocigoto, lo que está haciendo es obligando a que un alelo incremente en frecuencia. Y eso tuvo un efecto que fue, que la planta editada realmente no estuvo absorbiendo menos, sino más. Lo que quiere decir que, sí, malas noticias, eso es la ciencia, pero lo que quiere decir que estamos en el gen que es porque se cambió la capacidad de absorción y también quiere decir que hay alelos distintos que absorben más que otros. Eso tiene implicaciones en el mejoramiento directamente de cacao para reducir la cantidad de cadmio. Pero lo bueno es que ya también estamos haciendo plantas para un sitio que ven ustedes aquí que es totalmente homocigoto, no hay variación y en ese ya estamos avanzados, creo que, bueno, no lo tengo acá, pero ya tenemos planticas chiquitas. Yo espero que el próximo año, a mediados del año, sepamos si tenemos ediciones, mutaciones, que es lo que estoy buscando, y hacer las pruebas para reducción de contenido de cadmio. Finalmente creo, no, me falta yuca. Bueno, este es el modelo más moderno que creo que existe acerca de cómo entra el cadmio al cacao. Hicieron pruebas con cadmio marcado en árboles reales en Ecuador. Este es un trabajo que está publicado, cualquiera puede acceder a él, y mostraron que el cadmio sube hasta las hojas más jóvenes primero, luego va a las hojas más viejas y por último llega a la mazorca, al fruto. Eso tiene implicaciones, obviamente, porque nos toca, es interesante al menos pensar que hay muchos otros genes que podrían estar, digamos, bloqueando la translocación del cadmio hacia la parte aérea. ¿Por qué es importante? Porque el cacao se siembra como un ¿cómo se dice? Injerto, se injerta. Y la mayoría del cacao en Colombia está parado sobre un solo tipo de variedad, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando con ella. Pero ¿qué es más fácil? ¿Cambiar todos los cacaotales y empezar de cero o cambiar solamente las copas? Lo segundo es más realizable, así que nos toca pensar, acá ya tenemos genes también, para mutar y evitar que pase el cadmio por lo menos en general el cacao colombiano está muy por encima de la reglamentación, a veces muy volado, ¿sí? Y por eso hay que acudir a mezclas de cacao, por ejemplo, de fino aroma, que es de mucha calidad, con cacaos que no contienen tanto cadmio, pero eso va en detrimento de la calidad. Bueno, por último, ahora sí, no digo más por último,
Estamos trabajando en yuca con la Universidad de California en Davis, lo patrocina el FFAR de los Estados Unidos, y aquí lo que estamos haciendo es haciendo un screening de germoplasma de más de 300 variedades criollas de yuca y al menos unos 7 silvestres, tratando de encontrar las mutaciones que son del tipo knockout, del tipo de desactivación de la función de un gen, que le han permitido a la yuca ser tolerante, por ejemplo, a calor, a altas temperaturas. Y eso ya está probado en otras especies, el modelo es Arabidopsis, y se sabe que hay mutaciones que permiten que una planta pueda tolerar, digamos, el invierno, o que no florezca en el invierno, o cosas como esas, y son mutaciones simples. Y eso es muy chévere porque nos permite aplicar el sistema rapidito y directamente con yuca. La idea es encontrarlas mediante secuenciación de estos 300 y pico de genomas y hacer edición de genomas para comprobar que esas mutaciones efectivamente producen termotolerancia. Hicimos yuca waxy en CIAD a través de edición de genes. Esto fue en la época, obviamente, de la pandemia, pero pudimos ir a campo con ella y mostrar que tenemos muchas mutantes, líneas mutantes de yuca que son del tipo waxy. Estos son la yuca del campo directamente teñida con yodo. Cuando tiene mucha amilopectina se torna color café, que es el waxy, y cuando tiene muy poca, tiene más amilosa, se tiñe de color morado. Que me dijeron que me quedan 10 minutos y ya me aceleré. Hoy esas plantas de waxy no tienen transgenes, ya fueron a una, digamos, ciclo sexual, y tenemos estas plantitas que ya están sembradas en invernadero y no contienen los transgenes de acuerdo a las pruebas que estamos haciendo molecularmente. También serán sometidas eventualmente al ICA a preguntarles si las consideran convencionales o no. Y por último, dije que no iba a decir por último, pero los desperté, bueno. Y finalmente, un sinónimo, trabajando también con resistencia a santomonas en yuca, que sí es un problema local, es un problema latinoamericano para la yuca, tiene el mismo principio de acción, y lo que hemos hecho es mutar los genes conocidos que son de susceptibilidad en yuca. Estamos en el proceso de hacer las pruebas en invernadero. De hecho, esta semana nos llegó uno de los colaboradores de Francia, un colombiano, que ha trabajado mucho en esto, y con él están corriendo las pruebas de inoculación para determinar si estas líneas que están mutadas son resistentes o no a varias cepas colombianas de santomonas. Sí, muchas felicidades. Y le quería preguntar, ¿están trabajando algo con frutales? O sea, pensando un poco en las moscas y los polifenoles. No, pero usted es bienvenido a que hagamos colaboración. El trabajo suyo es maravilloso y sería ideal. Y algo muy importante de todo esto es que ustedes vieron que estamos trabajando siempre con genes de susceptibilidad, y ese es un concepto que los mejoradores abandonaron hace mucho rato porque siempre estaban buscando resistencias. Por favor, busquen genes de susceptibilidad. En su trabajo con moscas, por ejemplo, interesantísimo poder encontrar por qué es susceptible. Okay. Y la otra que en México también hemos encontrado en chico zapote metales pesados, y ya lo que estoy viendo ya me lo explico un poco, ¿no? A lo mejor claro, está vinculado a la genética también de la planta. Sí, señor, es muy importante la genética, pero también la parte regulatoria que tiene que ver con la certificación de todo lo que usamos para control de pestes, por ejemplo. Okay. Ese es una de las fuentes principales, es que el cadmio viene ahí. No solo cadmio, otras cosas. Sí, otras. Sí. Gracias. Con mucho gusto. Allá hay otra pregunta. Sí, buen día. Jorge Luna, Grupo Terrazán. Mi inquietud está relacionada con la pérdida de la capacidad nutricional de los alimentos. Entonces yo los escucho mucho hablar de resistencia y de una cantidad de cosas, pero realmente hemos visto como estudios en Europa están demostrando que los alimentos modificados genéticamente o los alimentos que tienen algún tipo de modificación están perdiendo su capacidad nutricional hasta en un 80%, y también por la pérdida o el problema de los suelos que ya no tienen los nutrientes para poderle dar a los alimentos. Entonces estamos con una agricultura chatarra, no solamente con comida chatarra en las bolsas de los supermercados,
sino con agricultura chatarra. ¿Qué están haciendo ustedes a eso? Claro. Y lo mencioné en términos de calidad nutricional. En el CIAT se trabaja no con edición de genoma para incrementar, por ejemplo, los niveles de hierro y zinc en frijoles, que ya son comestibles, ya están liberados en el país, no son editados ni son transgénicos. También en arroz, también tiene incremento de hierro y zinc, y ese es el arroz que precisamente estamos utilizando para hacer edición de genoma, para hacerlo, por ejemplo, resistente a enfermedades, ¿sí? Pero también para hacerlo un poco más eficiente en términos de, por ejemplo, captura de carbono. Hoy nosotros lo que hagamos en agricultura no puede ser independiente del hecho que esas plantas, pues la agricultura es generadora de efecto invernadero, así que nosotros estamos en la obligación no solo de trabajar para mejorar la calidad nutricional, por la vía de mejoramiento convencional, por la vía transgénica si se quiere, o por la vía de edición de genomas también, no importa cuál, pero siempre y cuando tengamos presente que esas nuevas variedades deben cumplir con ciertos requisitos en términos de su eficiencia fotosintética, su capacidad para almacenar carbono, etc. Eso es lo que le puedo responder, ¿sí? El trabajo es grande y amplio, definitivamente. En el término del suelo no le puedo decir nada porque nosotros no trabajamos en suelo, sí tenemos un muy buen laboratorio que nos permite determinar rápidamente utilizando, se llama tecnología XRF, cuáles son los componentes del suelo. Es muy bueno porque el volumen de procesamiento de muestra es grandísimo. De hecho, parte del trabajo de cacao en Colombia ha sido mapear los suelos de Colombia para encontrar aquellos que tengan diferentes concentraciones de cadmio en ellos, ¿ok? De modo que eso puede ayudar un poco a decidir dónde se debe sembrar y tal vez dónde no. Gracias. ¿Cómo estás? Llanura 11 es una variedad que tiene una cantidad de atributos, entre otras cosas su precocidad, y que sobrevivió a un mercado negro bastante complicado y su rescate fue bastante difícil. Y yo le voy a preguntar, ¿por qué? Pero ahora, ¿por qué ¿Por qué? sobrevivió? Porque la sacamos de allá, la sacamos de allá. Bueno, pero tiene una limitante, y es que cuando se cosecha no es posible conservarla mucho tiempo en almacenamiento. Ok, pero eso es porque se deteriora por hongos. Pierde la viabilidad, la calidad de germinación en 30 días, 60 días, Ok, más o menos. pero se siembra aún. Sí, claro, ¿Cierto? y yo creo que todavía más en el mercado negro que en el oficial. Bueno, ahí está, mire, todo lo que uno puede hacer hablando con la gente que sabe de las variedades, seguramente. Así que lo mínimo que puedo decir es, bueno, hay que fijarse qué cosas puede uno hacer para el almacenamiento, que eso es un problema no solo con arroz, también lo es para yuca, por ejemplo. Yuca se deteriora muy rápido. Y una de las investigaciones más fuertes que siempre ha habido es el deterioro post cosecha en yuca, para lo cual… Precisamente eso ha sido el problema fundamental por el cual no ha sido posible legalizar la producción, digamos, oficial de esa variedad, porque pues la empresa que finalmente compró la semilla básica, llegaba a las pruebas del ICA, y en las pruebas del ICA, no es por el ICA, sino porque en 30 días perdía la calidad de germinación, entonces… Bueno, no superaba el 80%. Tendremos que aprender días. a enfrentar eso. Yo estoy seguro que debe haber genes para hacerlo, ¿sí? Y lo otro, en términos de mercado negro, estas cosas, la edición de genomas, le permite a uno estar incorporando características mucho más rápidamente que el mejoramiento convencional. No estoy diciendo, mucho cuidado, que lo del mejoramiento convencional ya no sirve ni funciona. No. Al contrario, nos pueden ayudar a identificar cuáles genes son específicos para que haya un recambio de la misma variedad con una nueva, digamos, característica mucho más rápido, y de pronto le pueda ganar la carrera al mercado no legal en términos de producción de nuevas variantes. Para mí eso ha sido claro siempre, pero tengo que convencer aquí al doctor Leonardo a ver si me hace caso algún día. Señor. Doctor Paul, yo no puedo dejarlo ir a usted sin que nos diga
esto que está pasando en el mundo y en todo lo que tiene que ver con los mitos que hay alrededor de los transgénicos. Ayer estaba hablando con un doctor en mejoramiento y me decía es que los transgénicos están de salida. La edición de genomas es lo que se va a imponer. ¿Podrá la edición de genomas hacer lo que hacemos hoy con la biotecnología en transgénicos? ¿O usted cómo ve este panorama para Colombia y para el mundo? Como le dicen a uno siempre, depende. Y depende de, por ejemplo, cuando se trata de resistencias a insectos, los transgénicos tienen las de ganar, porque se trata de, en estos casos, de sobreproducción de alguna proteína que es insecticida. Ya todos sabemos cuál es. Y en ese caso, esas proteínas no existen dentro de los genomas de las plantas, son traídas. Entonces, estamos obligados a, si queremos mantener el sistema como está, siempre sobreexpresarlas, siempre sobreexpresarlas. Eso tiene un problema y es una de las cosas que se mencionó ayer, por ejemplo, y es la aparición de resistencias. Y tenemos que, como científicos serios y estudiosos, escuchar lo que la literatura científica avalada por pares, no la pseudociencia, está diciendo acerca de la aparición de resistencias, porque al final eso se nos devuelve. Entonces, pero simultáneamente estamos viendo que podemos crear resistencias si conocemos, por ejemplo, vuelvo y digo, los genes de susceptibilidad en las variedades, ¿sí? Incluso para banano y fusarium ya existe la idea, de hecho ya existe un transgénico para banano, pero también existe la posibilidad de hacer edición de genes no transgénica para ese tipo de enfermedades. Así que yo diría, Leonardo, que eso depende, va a ser muy importante de nuevo considerar si esas resistencias se van a mantener en el tiempo. Las resistencias se hacen para quebrarse, porque si no, entonces no tendríamos trabajo ni los mejoradores ni nadie, las resistencias tienen que quebrarse. Los insectos, los patógenos son mucho más hábiles, se mutan mucho más rápido, entonces ellos vencen la resistencia mucho más rápido. Así que la puerta sigue abierta, yo no creo que se va a cerrar ese mercado, no lo veo así todavía. Señor. Doctor Paul, como siempre, muchas gracias por esa excelente presentación. Gracias. Aquí rápidamente, ¿cuál es su concepto del papel de la biotecnología en Colombia y qué nos ha hecho falta o qué ha hecho falta en Colombia para mejorar esa transferencia de las importancias y las aplicaciones de la biotecnología en Colombia? Apoyo a las iniciativas pequeñas, ¿sí? Si ustedes comparan Argentina, por ejemplo, Argentina hoy se jacta, y con toda la razón, de ser el país que en transgénico y en editado genéticamente, las iniciativas pequeñas son las que están sacando nuevas variedades, ¿sí? Aquí eso no existe, lo lamento, no quiero herir a nadie, pero no existe y es porque no hay suficiente apoyo para esas iniciativas y puede haber muchas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Como tener un directorio de, bueno, ¿quién está haciendo qué? ¿En qué estado está? ¿Cuál es el estatus? Acuérdense, papa transgénica con resistencia a polilla guatemalteca, está guardada en un cajón, eso no se le siguió dando apoyo. Y la polilla guatemalteca no es una bobada, es un problema. Entonces, mi respuesta es por ese lado. ¿Quién hace qué y cómo podemos ayudarle? Bien sea oficial o bien sea de la parte de la industria privada. Ustedes ven, Cacao nos está apoyando la Compañía Nacional de Chocolates, porque entienden que hacer nada no cuesta nada, pero pues si no hacen nada uno también está sujeto a lo que pueda pasar. Cielo. Sí. Pedro Luna, funcionario del ICA. Ya te vi. ¿Han pensado en el tema de las semillas criollas? Si se le hace una modificación genética a esas semillas, ¿cómo se consideraría como una semilla transgénica o convencional? ¿De qué depende que se catalogue como transgénica? Esa respuesta se la puedo dar yo, pero el indicado aquí es el doctor Rosero. ¿Usted quiere?
No, toda semilla, todo organismo que contenga un gen, un transgen, que ha sido introducido, exógeno, introducido a través de la biotecnología, es considerado transgénico. Criolla, nativa, de Venus, de Marte, de donde quiera, esa semilla, si tiene un transgen, es considerada transgénica. De hecho, la diferencia entre los editados y los transgénicos es ese pedacito, en que el editado, por no tener un transgen metido en su producto final, pues puede ser considerado convencional. Don Alberto. No, Paul, muchas gracias por la presentación. Bueno, más que darle respuesta, es una pregunta para usted. Bueno, hoy en día tenemos una dificultad, bueno, o siempre ha habido, bueno, aquí la sociedad, algunas comunidades siempre han estado en contra de los transgénicos y pues en favor de las semillas nativas y criollas. La pregunta ¿es posible coexistencia entre semillas nativas criollas y los transgénicos y los editados? ¿O definitivamente no se puede? Como biólogo le digo que claro que sí es posible, desde luego que sí. Y como biólogo que sabe que hay transgénicos naturales que llevan genes de agrobacterios metidos ahí y conviven con los no transgénicos supuestamente hace miles de años, pues claro que sí se puede. Lo que pasa es que nosotros somos los que imponemos regulaciones que a veces de pronto no podemos cumplir. Para mí, y me perdonan, no, mejor, no, sí lo digo, qué caramba, yo ya estoy jubilado y ya me puedo ir de paseo sin problema. Para mí, las prohibiciones de limitar el acceso a estos productos de la biotecnología a las comunidades indígenas o negras o lo que usted quiera, es un error. ¿Por qué? Porque son comunidades agrícolas y son agricultores más, en ese caso sí, cabe la palabra, ancestrales que nosotros. Y ellos saben diferenciar, ellos saben qué es bueno. Y la historia del agricultor brasilero que, yo no sé en qué terminó finalmente la pelea que él tenía, porque a él se le prohibió usar soya transgénica, pero él decía, pues ¿cómo no? Si eso me produce lo que yo quiero. El señor se estaba metiendo en problemas porque la regulación le impuso que él no tiene derecho a eso y eso para mí es un error. Entonces, claro, uno crea regulación que uno cree que puede mantener en el tiempo, pero pues la realidad es otra, creo yo. La coexistencia, claro, podemos coexistir todos, lo hemos hecho mucho tiempo, pero la regulación es distinta. Bueno, yo tengo un avión, la última. Paul, perdón, muchísimas gracias. Y la última tuya. Gracias. Muy rápidamente, volviendo a los tiempos, estoy muy interesado en esto. Depende de la especie, indudablemente, pero hablemos de arroz, ¿no? ¿Cuánto tiempo desde la identificación del problema que se quiere resolver vía edición génica hasta obtener el resultado positivo? ¿Cuánto tiempo se demoraría en promedio? Pero ¿cuánto tiempo se demoraría después la obtención de la semilla de ese producto para tener una cobertura de arroz, digamos, del 50% en Colombia si se quisiera? Uy, esta segunda parte yo no se la voy a responder. Eso vea, usted tiene ahí uno conocedor de eso, pregúntele a él. La primera parte, el trabajo que hicimos con edición de genoma para duplicar, triplicar el rendimiento, si le quitamos la pandemia son 3 años para estar en campo en la primera, en la primera prueba de campo. Así que eso, si usted lo compara con el proceso de mejoramiento para hacer lo mismo en arroz convencional, es 7 más o menos. Entonces, sí acorta uno y sí le gana uno un poquito la carrera a la semilla ilegal, porque la semilla ilegal, mientras se pone a producir todo lo que va a vender, pues ya viene otra detrás, entonces le toca abandonar eso y coja esta. En fin, ese es el punto, ¿sí? Última pregunta porque el avión me dejó. Bueno, doctor Charriaga, muchas gracias por su presentación. Laura Milena de Cenipalma. Yo le quiero hacer una consulta. ¿Qué opina usted o cómo consideraría que se puede aportar para productores de pequeña y mediana escala un proyecto de biotecnología vegetal, teniendo en cuenta que este proyecto normalmente son muy costosos en medios de cultivo, en tecnología, en toda la implementación del proceso biotecnológico es un poco costoso? ¿Para Palma? Para Palma y para otros cultivos de interés, ya sean económicos o proyectos comunitarios. ¿Qué considera usted que podría ser implementado para bajar un poco el costo de estos productos?
Bueno, en relación de costo puedo pensar, pero pensé que la pregunta era ¿qué podemos hacer para mejorar la percepción? Pero también lo puedo decir, sí, hay mucha educación por hacer, ¿sí? Y sería ideal poder tener este tipo de reuniones donde esas personas estén presentes, que conozcan los agricultores, que conozcan de primera mano, de primera línea, qué es lo que se está haciendo. Para bajar costos, mire, los costos bajan con la demanda, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, hace 10 años secuenciar un genoma valía millones de dólares, hoy vale $3.000, ¿sí? Sigue siendo alto para algunos, pero comparativamente ya no. Entonces, el tiempo le va bajando el costo a lo que se empieza a utilizar rutinariamente mucho. Hablábamos con uno de los colegas, no lo veo, de establecer negocios pues en biotecnología y ya está, ¿sí? No lo voy a chiviar con lo que usted va a hacer en su negocio, pero hablábamos, por ejemplo, de ofrecer secuenciación en Colombia, porque ya empieza a haber una demanda grande y lo que toca hacer en los laboratorios es uno lo manda a secuenciar a otra parte, pero hoy en día, viendo que uno puede hacer secuencias de genomas interesantes, por ejemplo, entonces ofrecer ese sistema y tenerlo aquí, educar a la gente, pero sobre todo apoyar económicamente ese tipo de iniciativas, porque sí es difícil, si uno no tiene mucha platica, meterse y arriesgarse es complicado. Entonces sí debería haber de nuevo un sistema que apoye la innovación a pequeña escala. La gran escala tiene bastante apoyo, a pequeña escala no. Bueno, les agradezco mucho, muy buenas tardes. Gracias a usted, doctor.